En el versículo 20 o 30 del libro de Juan 20:30, vamos a leer esta porción de las Escrituras para dar introducción a este mensaje. Y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Espero que haya leído el versículo. ¿Por qué el Espíritu de Dios escogería de todas las señales que Jesús hizo en su ministerio? Aunque vino limitado, porque Jesús vino limitado a la tierra, usted sabía. Porque Él vino en carne, vino limitado. Pero ahora que vino por medio del Espíritu Santo de Dios, Él ya no vino limitado. Su gloria, su poder se manifiestan de una manera sobrenatural. Sin embargo, Él vino limitado a la tierra, pero escogió 7 señales, 7 milagros en el libro de Juan. Y usted sabe que Juan fue un apóstol del Espíritu, un joven que a sus 16 años se recostaba en el pecho de Cristo Jesús. Se enamoró tanto, lo amó tanto, y aún en su vejez recibió tanta revelación del Mesías, del Cristo venidero. Pero es curioso que el Espíritu de Dios haya elegido 7. Sabemos que 7 es número de plenitud. Amén, amén. Número completo, número de llenura. Dios. Y el primer milagro, la primera señal de estos 7 milagros, lo encontramos en el capítulo 2. Abra su Biblia. Deje su celular a un lado. No platique con nadie. Mire la Biblia. Llévese un buen recuerdo del Espíritu Santo esta noche. Y vamos a estudiar algo a profundidad de las Escrituras. 2:1 dice: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Estaba ahí la madre de Jesús. Es interesante que lo primero que menciona es la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús dijo: no tienen vino. ¿Y qué pasó? Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Es interesante que Jesús se refiere a su madre como, no como María,
sino como mujer. Como un hombre como dirigiéndose a ella como sin respeto alguno. Pero ¿por qué razón le dice mujer? La razón porque ella se estaba metiendo en el plan y el propósito que el Padre había determinado en Jesús, el cual solo era entre Él y el Padre. Amén. Y el Espíritu Santo de Dios. Amén. Y no tenía que meterse, por decirlo ahí, una fulana como diciendo que tienes que ver tú con mis negocios. Amén. En otras palabras, yo sé lo que debo de hacer. Yo sé cuál es mi misión en la tierra, mi propósito. Mas sin embargo, su madre le dijo en el versículo 5: haced, le dice a los que servían ahí, haced todo lo que os dijere. Estaban ahí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada uno de los cuales cabían 2 o 3 cántaros. Esas tinajas que estaban allí servían para lavar los pies de los invitados a las bodas. Era un ritual, era una costumbre. Pero esta costumbre, escuche bien, que contenían estas tinajas, o estas tinajas que tenían ritos, iban a dejar de ser costumbre y dejar ritos, porque algo sobrenatural estaba a punto de acontecer en esas tinajas. Amén. Solamente servían para un ritual. En el versículo 7 dice: Jesús le dijo: llenad esas tinajas de agua. Note que le dijo: llenad. En otras palabras, hasta arriba, porque las tinajas no estaban llenas, completamente llenas. ¿Están conmigo? Pero para que Jesús hiciera el milagro que tenía que hacer, que era una señal, las tinajas debían de estar llenas. Ahora conmigo, las tinajas llenas hablan de la vida plena, en plenitud. ¿Están conmigo, hermanos? Dios quiere una vida plena en el creyente. Dios no quiere una vida a medias, una llanura a medias, porque si no, eso se convierte en costumbre, se convierte en rituales, se convierte en religión, en otras palabras. Porque si nosotros no tenemos una vida plena, una vida llena, Dios no puede poner su vino en nuestra vida. ¿Está conmigo? El vino habla de la sangre
sangre de Cristo Jesús. La sangre habla de la vida de Cristo Jesús en nuestra vida, y el único medio por el cual nosotros podemos tener esa sangre es para que tengamos una vida plena. El evangelio, hermano, no es un evangelio que usted viene cansado, que vive cansado todo el tiempo, que vive descontrolado todo el tiempo, que vive desanimado, que vive triste todo el tiempo, que no tiene armonía. No, el evangelio es una vida plena, una vida completa, una vida anímica. Todo nos duele, ponemos excusas de todo. ¿Por qué razón? Porque el agua no está hasta arriba. Hace falta llenura. Hace falta una vida plena. El mensaje de allí era esto. El versículo 7 dice: llenad esas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Vida plena. Entonces le dijo: sacad ahora y llevarlo al maestresa. Ahora note que la vida en el Antiguo Testamento, decir las tinajas, los rituales, era vida, había vida espiritual, pero no era una vida plena. Una vez al año entraban a la presencia de Dios. Era una vida con una agua no completa, no había llenura. Pero hoy viene Jesús y Él no trajo una vida a medias, sino Él viene a traer, a manifestar una vida llena de su gracia, una vida llena, plena. Hermano, ¿de qué sirve nosotros mostrar que estamos contentos? ¿De qué serviría de que yo le mostrara que estoy contento, que estoy en victoria, si dentro de mi corazón las aguas están a medias? El agua no está hasta arriba, no está completa, no está llena. Eso sería engañarnos, y eso no es vida plena. Nosotros debemos medir nuestra agua, a ver a qué nivel la tenemos. ¿Dónde está nuestro gozo? ¿Dónde está nuestra vida plena? Y ver si hace falta agua. Hay que venir a aquel que dice: llenen hasta arriba. Aquel que ordena, aquel que diga así: para vivir una vida gloriosa hay que vivir con el agua hasta arriba, para que haya milagros, hermanos. En otras palabras, para que haya señales. Necesitamos una vida plena para que haya victoria, para que haya poder. Necesitamos que el agua suba a nuestra vida, para que nosotros, hermanos, podamos ver la victoria de Dios, podamos ver la gloria de Dios. Necesitamos que el agua esté hasta arriba, para que Dios pueda mover su mano de poder, su mano de gracia, y podamos ver la gloria del poder del Señor. El evangelio, hermano, no es un evangelio anímico, no es un evangelio temporal, no es un evangelio, hermano, emocional. El evangelio es pleno, es vida, es gozo, es satisfacción, es llenura. Para que nosotros pidamos señales del Señor, tenemos que subir la medida del gozo, el agua. Si no
no va a pasar nada. Si venimos a la iglesia, no tenemos una vida llena de Dios, no va a pasar nada. Si cantamos de una manera moribunda, eso no es vida plena. Dios no va a hacer nada. Pero cuando el agua sube, entonces las cosas cambian. Cuando el encargado probó el agua, o el supervisor echa vino sin saber de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que había sacado agua, llamó al esposo. Ahora note que los sirvientes lo sabían, pero el maestro de ceremonia ni se dio cuenta porque era natural. ¿Está conmigo? Pero los servidores, hermanos, que es un tipo ahí, o representan a los ministros de Dios, a los ministros espirituales. Ellos sabían que el agua se había convertido en vino. En otras palabras, esta primera señal, este primer milagro de Juan nos habla del Verbo hecho carne. El Verbo es el agua. ¿Está conmigo? El Dios divino, el Verbo, el Dios sin carne, el Dios omnipresente, omnipotente, el Dios todopoderoso, es el agua. Gloria a Dios. El Verbo. Pero este Verbo, quien está figurando Juan, que se haría vino, es decir, se haría sangre, es decir, se haría humano, es de encarnado Jesús. Gloria a Dios. Traería una vida plena, una vida gloriosa para nuestra vida. Amén. Cristo, hermanos, se encarnó. No fue fácil que Él se viniera de Verbo a vino, o de Dios omnipresente, omnipotente o todopoderoso, a ser carne, a ser sangre. Pero lo hizo para que nosotros viviéramos una vida plena. Amén. Una vida gloriosa. Gloria a Dios. Póngase a pensar usted. El libro de los Hechos nos dice que Él tuvo que venir. Cuando Él se convierte en ser humano, Él comienza a aprender a ser obediente. Porque Él no le Él nunca obedecía a nadie como el agua, como el Verbo. ¿Está conmigo? Él estaba acostumbrado a mandar, a dirigir. Pero cuando viene ya en vino, cuando viene en sangre, cuando se encarna, ahora tienen que aprender a obedecer. Amén. Ahora tienen que someterse. Aleluya. ¿Y por qué hizo todas estas cosas? Por nosotros. Gloria a Dios. Porque nos ama. Amén. Amén. ¿Para qué hizo esas cosas? Para que nosotros viviéramos una vida plena para Él. Amén. Entonces son los ministros de Cristo, los ministros del Espíritu, que tienen revelación sobre el Verbo que se hizo carne. Porque para comprender, hermanos, lo que Él está enseñando aquí, para encontrarle sabor, por decirlo así, naturalmente,
para encontrarle entendimiento a las escrituras. Solamente los ministros de Dios pueden entender y comprender que el agua es una figura del Dios vivo, el Verbo, Amén. sin cuerpo, sin Gloria a carne. Dios. Y que el vino es una figura de su encarnación. El Verbo que se vino, como dice Juan 1:14, que vino a poner su morada en la tierra, su tabernáculo. Él es nuestro tabernáculo, para que pudiéramos adorarle y exaltarle y glorificarle. Ahora note lo que dice el versículo, sigamos leyendo. Dice: cuando el maestro Sala probó el agua hecha vino, sin saber de dónde era. Ahora mire, dice: sin saber de dónde era. Esa palabra es muy importante. ¿Por qué? Porque hacemos la pregunta: ¿dónde cree usted que ocurrió el milagro? ¿Por qué el milagro no lo vieron? ¿Por qué no se dieron cuenta del milagro? Si no solamente se dieron cuenta que ya el agua estaba convertida en vino, excepto los servidores, que se dieron cuenta, pero cuando ya iban a empezar a servirla. Pero ¿cómo sucedió? ¿Dónde? El milagro lo hizo en secreto. Amén. Porque es una figura, no sé si me entiende. Amén, amén. Porque es una figura que habla del futuro, de lo que iba a suceder en la cruz del Calvario. Iba a salir sangre de este Verbo para redimir. Ahora, el agua se transforma en lo oculto dentro de las tinajas, porque el Verbo, no sé si me comprende, se lo voy a tratar de explicar, porque el Verbo es la palabra. Amén, amén. Y el milagro ocurre dentro de lo secreto, porque la obra del Verbo, hermano, la obra de la palabra en nosotros es de adentro hacia afuera. Amén, amén. Es lo invisible. ¿Me doy a entender? Dios. Quizás le va a costar poder comprender lo que le estoy diciendo, pero el milagro, la obra que Jesús está haciendo, el Verbo, la palabra, la palabra esta que estamos predicando, la palabra, hermano, comienza a obrar de adentro hacia afuera, donde nadie puede ver, sino solamente tú puedes saber que está sucediendo un cambio en tu vida. Algo la palabra está haciendo en tu corazón. El Verbo, hermano, trabaja dentro del corazón hacia afuera. Es algo invisible. Amén. Tú puedes decirle a la gente: Cristo me cambió, Cristo me transformó. La palabra que escuché en esta noche, en esta hora, me sanó, me libertó, me abrió los ojos. Pero la gente no te va a comprender, la gente no te va a entender, la gente va a decir: yo no vi nada. Yo no vi que algo pasado en tu vida. ¿Por qué? Porque la obra de la palabra de Dios es personal. Amén, amén. Es invisible dentro de las tinajas. Amén. Es en secreto. ¿Me doy a entender? Dios nos empieza a trabajar a través de su palabra en lo secreto. Por eso, hermanos, es bueno que usted intimide con el Verbo, que usted intimide con el agua, que es la palabra, porque el
el agua comienza a tornarse en vino en lo secreto. La palabra, hermano, nos forma. Amén, La amén. palabra nos renueva. Así es. La palabra, hermano, nos transforma, nos liberta. Gloria a Dios. De adentro hacia afuera. Por eso es que no miraron el milagro, porque tiene una figura. ¿Me doy a entender? Amén. El verbo trabajando de adentro hacia afuera. Y dice que llamó al esposo. Ahora, y le dijo: todo hombre sirve el buen vino, y cuando ya ha bebido, ¿qué pasa? Mucho, entonces el inferior es traído, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Note, hermanos, que nosotros somos bienaventurados, Amén. porque el vino inferior, hay mucha gente que está viviendo con el vino inferior, hermano. El vino inferior, ¿sabe cuál era el vino inferior? Era un vino no de buena calidad. Por ejemplo, el hermano me va a entender, el hermano Inocencio me va a entender, porque usted sabe que cuando los que toman o los que se emborrachan, cuando empiezan a tomar bien delicado, ¿verdad? Pero ya borracho, de lo que sea. Lo importante es tomar, ¿sí o no? Ya loco, ya desenfrenado, ya ni saben ni que están tomando. Entonces de eso se trata este vino inferior. Cuando ya estaban ahí bien alegres, contentos, entonces ella decía: esto ni se van a dar cuenta de lo que están tomando. No saben, lo que quieren es tomar. Pero Cristo vino a dar un vino, el mejor vino, Amén. su sangre preciosa. Gloria a Dios. Amén. Usted no tiene una vida inferior. Usted no tiene una vida moribunda. Usted tiene una vida de vida que viene del Cordero de Dios. Esa sí es vida, hermano. Amén. Aleluya. Ahora note que dice gente, dice, entonces hay que tomar vino, porque hay gente que toma vino. Porque dice la escritura aquí que Jesús tomó vino. Entonces hay que tomar vino. Claro, yo tomaría vino, pero del vino que hizo Jesús. Amén. ¿Está conmigo? Si Jesús lo hizo, yo lo tomo. Pero yo no voy a tomar vino de un vino que Jesús no hizo. No sé si me entiende lo que estoy diciendo. Amén. Porque la gente dice, se puede tomar vino, podemos tomar vino, pero el vino que tenemos que tomar es del vino que hizo Jesús. Ese sí es bueno. Dios. Aleluya. Ese no está contaminado. Amén. Ese sí da vida, ese es el mejor vino. Amén. En una ocasión, yo iba con un apóstol y me quedé deslumbrado, porque salimos de la iglesia y dijo: quiero ir a comer una comidita buena, pero quiero comer donde pueda comprar un buen vino. Yo me la quedé viendo así. No, men. Ya te vi. Está bien, men. Esto es para la gente madura. Wow. Hay gente tan madura que se va a choquear, hermano. Y no tomó vino, porque yo no estoy de acuerdo en eso. Todo vino fermentado. Entonces la gente dice: hay que tomar
tomar vino porque Jesús tomó. Tome vino del que Jesús hizo. Amén. Este vino, si es bueno, porque es bueno, porque vino de la mano del Dios Todopoderoso. Amén. Y este vino es una figura, hermano, no es un vino que usted va a tomar que porque le duele la cabeza, o porque le duele el estómago, o porque tiene enfermedad, no, o porque está triste. Este vino tiene que ver con la vida espiritual. Amén. Tiene que ver, hermano, con vida plena, con una vida de redención que hablaba de Cristo Jesús en el futuro. Era una figura, representaba algo Amén. que venía. Entonces, si usted le va a invitar a tomar un vino un día, le voy a preguntar: apóstol, ¿usted toma vino? Tomemos vino, pero de marca Jesús. Aleluya. Si Jesús lo hizo, lo tomamos. Si no lo hizo Jesús, hay que escupir. Eso es la vida. Ahora, no te dice, y se pusieron a pensar, ¿verdad? Bueno, está bueno que piensen, pero piensen para volver a tomar. Todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya ha bebido mucho, entonces deja el que no tiene sabor. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Hermanos, en otras palabras, hay un vino inferior al vino de Jesús. Amén. El vino inferior por sí era la sangre de los animales en el Antiguo Testamento, que simplemente cubrían el pecado, pero no limpiaban. Pero este vino es mejor, o esta sangre es mejor, porque esta sangre no solamente cubre, limpia, sino elimina el pecado, el corazón del ser humano. Entonces este vino es mejor, esta sangre es mejor, porque limpia, purifica, elimina y da vida, y vida en abundancia. Este es el evangelio que nosotros tenemos. Ahora escuchen bien, hermano, hay vino inferior. En otras palabras, hay evangelio que muestra ser evangelio, pero hay muchas imitaciones de vino, muchas imitaciones de evangelio, pero no son evangelio, son un evangelio raquítico. Vino inferior, ¿está conmigo? Hay un vino que nos vida. Si usted tiene ese vino inferior, hermano, usted tiene que buscar el vino original, el que Jesús dio, el que Jesús hizo, el que el Padre permitió que nosotros bebiéramos. Ese vino que da vida, ese vino que tiene poder, ese vino que tiene armonía, ese vino que tiene gozo. Aleluya. Dice la palabra de Dios que en el futuro, en la eternidad, nos revela Apocalipsis capítulo 2 que habrán personas que van a tener vida por sí mismo, como la del Cordero. Por ejemplo, el que venciere, le daré de comer del árbol de la vida. ¿Se ha leído, verdad? Amén. Y entonces no todos van a comer del árbol de la vida. Otros del maná escondido. Entonces, comer del árbol de la vida, según yo he estudiado, es tener vida como la de vida de Cristo. ¿Me doy a entender? Vida para dar, no vida para tener. Entonces imagínense cómo irá a ser en la eternidad, hermanos. Si ahorita con este vino que nosotros hemos probado, que es original, hermanos, yo siento la vida de Dios cuando canto. Gloria a Dios. ¿Sí o no? Amén. Se siente la vida, la realidad de la existencia de ese Dios poderoso.
En una ocasión yo estaba predicando y se manifestó, creo que era una bruja, en público. Y se levanta y no la podían agarrar. Y viene el Espíritu Santo y usa una operación. Y le dije, voy a poner una línea aquí, como un lazo. Y hice mi dedo así. La bruja estaba de este lado gritando. Esta raya, le dije, es la sangre del Dios vivo a quien yo sirvo. Pero para que usted hable eso, número uno, tiene que ser el Espíritu. Dos, tiene que tener un encuentro personal con Jesús. Y la realidad, yo no miraba nada. Pero la fe y la vida que siento aquí, ¿me voy a entender? Yo siento una vida, ahorita yo siento una vida aquí. Y esta vida que yo siento, hermano, sobrepasa todo. Es el vino, el mejor vino, su sangre que nos dio vida. Y entonces ella miró y venía caminando y se rió. Pero cuando ella estaba llegando, gritó: ¡ay, sangre! Decía. Y está viva. Hermano, el evangelio es verdadero. El evangelio es real. Cristo es verdadero, hermano. Cristo es poderoso. Y gritó. Y cuando ella miraba la sangre, yo no lo veía, pero yo, mi espíritu sabía que estaba ahí, porque sentía la vida de la sangre de ese vino aquí en serio. Y cayó, no pasó a este lado. Aleluya. Cuando yo estaba muriendo en el hospital, hermano, bien delgado, el doctor vino detrás un suelo y otro suelo. Y ya les conté que quedé muerto y regresé. Pero lo que no les he contado es que cuando desperté, me llamó la atención la bolsita de suero que pone el doctor allí y la manguerita donde baja el suero. Se le mete a uno. Yo acababa de venir a la eternidad, estaba como zombie, como loco. Y me llama la atención que en vez del suelo verse como agua, era sangre. Usted no me entendió lo que dije. Hermano, lo espiritual, lo que me estaban poniendo no era agua, era la sangre. Por razón dije, yo volví a la vida de nuevo. Yo tengo sangre. Yo tengo sangre. Tengo yo descrito aquí, hermano. Sangre. Usted tiene sangre por fe, porque lo ha recibido.